Ayer, justo cuando iba con 100 billetes de 20 pesos a comprar 1 kilo de pan, me crucé con mi amiga Sara. Tenía cara de desencajada. ¿Viste, Roxana? Me dice, el partido de Milei tiene un candidato más impresentable que el otro. El otro día, Martín Krause, el probable encargado de la futura gestión educativa, dijo, si la Gestapo hubiese sido argentina, habría matado a muchos menos judíos. Asoció matar judíos con la eficiencia. La candidata a diputada Lilia Lemoyne estaba diciendo que no habría suficientes trabajadores activos para pagar la jubilación y comentó, necesitamos más gente como Adorni, que mate jubilados. Necesitamos más gente como Adorni que mate jubilados. ¿Te das cuenta, Roxana? ¿Los candidatos de Milei se pusieron de acuerdo para publicitar una gansada por día o les sale espontáneamente de puro gorilas nomás? ¿Oíste lo que decía Ramiro Marra, el candidato a intendente de la ciudad de Buenos Aires cuando era youtuber? Dijo Sara. No, respondí. No te independices de tus padres. Vivílos, dijo. Decidieron que vos vengas al mundo porque capaz que estaban aburridos. No te independices, vivilo. Son tus padres. Decidieron que vos vengas al mundo porque capaz estaban aburridos. Que paguen ese costo. Que paguen ese costo, que te financien. Viví en la casa de ellos para ahorrar en alquiler, comé en la casa de ellos porque ellos pudieron ahorrar. ¿No es increíble?, me dice Sara. Un tipo que nunca trabajó y que vive de la timba financiera del padre. Es un concheto o pijo, como lo llaman en España, y así hablaba en su época de youtuber. Para los ricos gobiernan, entre los ricos se mueven y a los ricos se dirigen, siguió Sara. Solo que en las elecciones se pone la careta de beneficio universal. Está enojado con sus papás porque descubrió que lo engendraron en una noche de burgués aburrimiento, me dice Sara. Ni siquiera piensa en que vivir de los padres puede ser un abuso, ni que la inmensa mayoría de los padres no puede sostener económicamente a sus hijos más allá de cierto límite. Argentina está mal, pero decididamente puede estar peor, Roxana, me dice. Un salto al abismo. No es viva la libertad, carajo, es vivan los nenes de mamá y papá, carajo. O viva la libertad, carajo, a expensas de la de los demás. Este chico cree en la meritocracia, le dije a Sara, pero en la de papá y mamá. Bueno, no sé, porque no habría habido meritocracia alguna si le hubiera recomendado lo mismo a sus padres y a los padres de los padres, llegando a Adán y Eva, que vivían del pagadiós, o llegando a la primera bacteria, lo que prefieran. También dijo que va a cerrar el canal público de TV Paca Paca porque su mamá le contó que baja en línea y venderá la TV pública para construir una torre. Entrevista un urgente a la mamá de Marra, agregó Sara, para saber qué opina sobre el Jardín Botánico, la Biblioteca Nacional y la Quinta Presidencial. ¿Que la Quinta Presidencial no está en la ciudad de Buenos Aires? Es cierto, pero tampoco sabemos hasta dónde llega la influencia de la mamá. Si extorsiona al estilo italiano diciendo vendé el Paca Paca o tamazzo, o si manipula en el estilo judío diciendo vendé el Paca Paca o me moiro. Cierto es que el canal público siempre fue oficialista, gobierne quien gobierne, pero no vamos a andar con sutilezas cuando se juega su lisa y llana desaparición. Ni Menem se animó a tanto, que para mí Milei fue el mejor presidente argentino. Menem privatizó el petróleo, el agua, la luz, la telefónica, la aerolínea de bandera, entre tantas empresas, pero conservó la televisión pública y eligió de director a Gerardo Sofovich, a quien primero había puesto como coordinador del zoológico de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo final de privatizarlo. La concesión se concretó en 1991, no sin escándalo, ya que Sofovich era uno de los accionistas de la empresa que había ganado la licitación. Pero para salvar las papas calientes, al poco tiempo vendió su participación. En la TV pública, Sofovich hizo lo mismo, introdujo varios programas producidos por él mismo, entre paréntesis el tipo de programa chabacano que abundaba en los canales privados. Fue procesado por administración fraudulenta y sobreseído cuando la causa prescribió en el 2006. La acusación consistió en que mientras dirigía el canal cobró importantes sumas siendo el principal productor de programas televisivos. Al finalizar su mandato, el canal debió presentarse en concurso preventivo denunciando una deuda de más de $70 millones ante el Juzgado Nacional en lo Comercial. El candidato de Milei también dijo que el canal Paca Paca es indefendible porque les enseñan a los niños quién es Marx. ¿Y el programa dedicado a Adam Smith no le molesta? Muy liberal lo suyo. ¡Viva la censura, carajo! Un tipo que salta de manera muy extraña de las premisas a la conclusión, siguió Sara. Por ejemplo, el otro día dijo, todos los programas del canal Paca Paca son aberrantes porque dicen que los españoles eran malos y los argentinos buenos. Yo y mis abuelos somos españoles y no somos malos. Ergo, voy a cerrar el Paca Paca. ¿Sabes lo que me dijo un chico una vez? ¿Qué? Que en Paca Paca decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos. No, te cuento, yo soy español. Sí, yo también.
Tengo pasaporte español. ¿Y quién nos hace? Mis abuelos son españoles. Yo también. Mis abuelos no eran malos y yo no soy malo. También dijo, todas las clases de educación sexual en la escuela son malas. Yo aprendí sobre sexo en las películas con personas ligeras de ropa. Lo digo así en diagonal para no decirlo de una manera en que me desmoneticen el video. Ergo, voy a sacar la educación sexual de las escuelas y a recomendar que se eduquen viendo películas con personas ligeras de ropa. Pato Bullrich dijo en la publicidad de campaña que lo primero que haría es construir una cárcel, siguió Sara. Ramiro Marrea tuiteó el 18 de septiembre. Menos actos LGBT en centros culturales, más policías en las calles. No sé vos, Roxana, pero si alguien está en la duda y quiere seguir una carrera con futuro en Argentina, lo mejor que puede hacer es anotarse en la Academia de Policía Juan Bucetich. Gane quien gane, tiene trabajo asegurado si logra mantenerse con vida. No oigo a los que quieren reducir el presupuesto de jubilados, educación y salud proponer la derogación de las leyes de la última dictadura, que hicieron que el presupuesto de obispos, arzobispos y demás miembros del clero católico superaran los 200 millones de pesos en el presupuesto de 2022. En esto confirman que en Argentina, detrás de todo el que se define como liberal, hay un conservador que aún no superó la Revolución Francesa. Más plata para la policía, para construir cárceles, para los militares y para la Iglesia Católica. La propuesta Milei Villarroel es subir el presupuesto militar de 0,6 a 2% del PBI. Jubilados, niños, jóvenes y enfermos, que se jodan. Si no les alcanza, siempre pueden vender un riñón o un hijo. Iglesia y Estado, asuntos separados. Ese comentario despectivo, heredaste el negocio de tu papá. No es despectivo, es descriptivo. Es despectivo, es despectivo, es despectivo. Lo tomaste despectivo, te pido disculpas. Estaba describiendo. Conmigo no, con mi madre. ¿Y qué tiene que ver tu madre? Que también es socia de emprendimiento. Bueno, tu papá y tu mamá. Es muy machirulo tu comentario. Además, ¿viste cómo habla, siguió Sara? No, respondí. Dice, si ganaríamos nosotros, si te preocuparías, Leandro, si ganaría Ramiro Marra como intendente de Buenos Aires, iríamos a conjugar mal el modo condicional, Roxana. Digamos, o sea, una aberración, diría Milei. O sea, digamos. Está bien, pero en la sociedad no se da esa simetría generalmente. Hay unos que nacen con ventajas, desventajas, lo que en algunos deportes se llama el hándicap. Ya que tiene que ayudar a establecer esos niveles de igualdad o no. Me parece una aberración. No, me imagino, por eso te lo pregunto. Me parece una aberración. Digamos, vos que, a ver, ¿qué está yendo? ¿El tema de igualdad de oportunidades? Por ejemplo. Una aberración. Pero me puedes responder, ¿estás a favor de...? Ya te lo respondí. ¿Estás a favor de...? No estoy a favor de los subsidios. No estoy a favor de los subsidios, dale. Siguiente pregunta, por favor. Porque los autos pasan 95% del Siguiente pregunta, por favor. Ok, no quiero responder. Otro gran problema que generamos los humanos con los gases de efecto invernadero es la energía. ¿Tienen algún plan? Tenemos un plan. Tenemos un plan, después te lo mando por email. Bueno, me tengo que ir. Perdón. ¿Vamos? ¿Terminamos? No, si querés. Sí. No. Terminemos, ya está. No da para más. O sea, te había hablado con vos, no era el eje de la entrevista. Ya está, apaga la cámara. ¿La pueden apagar, por favor? Milei es un claro ejemplo del teorema de Baglini, un exdiputado de la Unión Cívica Radical que postuló que las propuestas de un político son directamente proporcionales a sus posibilidades de acceder al poder. Cuanto más cerca está de llegar a la casa de gobierno, más lejos de las propuestas originales o de las más disruptivas. Hace poco Milei dijo que eliminaría la coparticipación, que son los tributos que recauda el Estado Nacional y que luego reparte a las provincias. Pero luego su futuro ministro del Interior lo descartó por inconstitucional. En su plataforma electoral, La Libertad Avanza prometía la dolarización de la economía, pero nunca especificó cómo se iba a implementar. Luego, su principal referente en la materia, Emilio Campo, dijo que al peso lo va a ir eliminando la gente, no el gobierno. Y esa idea es similar a lo planteado por el otro partido de derecha, Juntos por el Cambio, que apunta al bimonetarismo. La primera reforma que aparece en la plataforma electoral de Milei es la de los vouchers educativos, vales o cheques que el Estado daría a las familias para que paguen la educación de sus hijos e hijas, lo que supuestamente pondría a competir a las escuelas entre sí, pero su candidata a gobernadora de Buenos Aires, Carolina Píparo, lo descartó y dijo, a priori no pensamos implementar el sistema de los vouchers. ¿En qué quedamos? Es como el cuento ese de Marx, Groucho Marx, porque al otro Milei no lo banca, es innombrable, en el que un caballero dice, estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Sobre los gremios, la plataforma decía promover la limitación temporal de los mandatos sindicales. Meses después, tras encontrarse con el dirigente sindical Luis Barrio Nuevo, Milei dijo, yo soy otro poder, no tengo por qué estar metiéndome en los sindicatos. Milei es el unicornio de la política, un conjunto de reformas que nunca veremos en la realidad, ¿o sí?
A grito pelado en un programa de televisión dijo el CONICET afuera y luego agregó que era porque en esta institución solo investigaban cosas como el trasero de Batman. Pero a los pocos días su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel dijo que el CONICET no será cerrado, sino que solo quedarán en pie las ciencias duras. Las humanidades, que entre paréntesis son las que formaron tanto a Milei como economista, como a Villarruel como abogada, afuera. Seguramente lo dice porque las humanidades, particularmente las universidades públicas, te inoculan el comunismo. Y no hay vacuna contra ese virus. Por eso Milei también dijo que no negociará con China. Mirá si se le contagia el comunismo y se le terminan achinando los ojos o le crece la barba como el Che Guevara. Días más tarde, el propio Milei dijo que el genetista Daniel Salomone dirigirá el CONICET. Salomone es un experto en clonación, práctica por la que Milei profesa mucha simpatía, puesto que patinó 50 lucas verdes en clonar a varios de sus perros y quiere que se profundice la investigación en ese área. ¿Es una versión del Estado soy yo o el Estado soy yo y mis perros, el Estado a la medida de mis propios intereses? Eso lo sostiene la gente mal pensada, como esa que decía que Martínez de Oz, el ministro de Economía de la dictadura militar, dejó sin efecto el gravamen a las herencias porque él quería heredar sin tener que pagar impuestos. Una ley a medida, una aberración, digamos, como diría el Peluca. Igual, todo bien mientras no quiera darle el Ministerio de Seguridad a uno de sus perros, así como Calígula nombró cónsul a su caballo. Sabemos cómo empieza esto, pero no cómo termina. Quizás con calles de tierra, porque supongo que así como dicen que es contradictorio que un comunista use iPhone, los anarcocapitalistas deben conducir sus autos por calles de tierra, ¿no? Para evitar la incomodidad de la transmisión de mando, Dylan, el perro del actual presidente Alberto Fernández, podría entregar el cetro presidencial a uno de los mastines de Milei. ¿Qué te parece, Roxana?, me dijo Sara. Ya que hablamos de Marx, en Parque Norte Milei dijo que Hipólito Yrigoyen contaminó con ideas socialistas un país que crecía. Agustín Laje dice que el partido del alemán del bigote fue socialista. Otro libertario de derecha, el español Huerta de Soto, dice que el Imperio Romano fue socialista. Veamos el lado positivo de la derecha libertaria, dijo Sara. Nos permite aprender historia. Esto es consecuencia de la ley que permitió que votaran los adolescentes de 16 años, gritó Sara. Para sacar la licencia de conducir vehículos, en Argentina hace falta tener 17 años. Si a los 16 años tienen relaciones sexuales consentidas con una persona 10 años mayor que ellos, a esta persona pueden acusarla de estupro. Es decir, no podés conducir un auto ni ser penalmente libre en la elección de la persona con la que te acostás, pero podés decidir quién conduce los destinos del país. ¿Esto significa que para la ley hay más responsabilidad en conducir un auto que en elegir un presidente? ¿Cuál es la próxima ley que van a votar?, me dijo Sara cuando comentó esto. ¿La que permite que uno de 16 años sea presidente? ¿Te imaginás? Vamos a cerrar los ministerios de Economía y Cultura y a derivar este presupuesto al ministerio del youtuber y al videojuego. Los candidatos me tendrían que haber preguntado a mí, Roxana, ¿cuál es la fórmula triunfal de las elecciones generales a presidente? ¿Y cuál es esa fórmula, Sara?, le pregunté. Poner como candidato al ministro de Economía de un país con 124% de inflación anual, Roxana me dijo. Es una fórmula triunfal para el fracaso. ¿Hay manera más segura de perder una elección? Cualquiera que no sea ese puede ganar. Podés poner incluso a un incivilizado que grita como un niñito de 5 años cuando lo contrarían, que gana igual. No puede fallar el fracaso, sea cual sea la opción alternativa. En vez de un no Estado, ¿no sería mejor un Estado pero bien manejado? No, jamás el Porque Estado es no bueno. es- Yo no uso el Estado. Si usás los caminos, las rutas que hace Pero, el a ver, Estado. la justicia social es un acto violento. Hacerle beneficencia y caridad, ¿Quién te sé dijo lo que que querés yo no hacer lo voy a vos. hacer? Y ¿Qué bueno, necesitas ¿sabés que qué? te lo Lo cuente? podés dar- ¿Vos te das cuenta de la violencia que es eso? No, pero pero ¿qué está diciendo? ¿Pero qué está diciendo? ¿Lo tiene que pagar La otro? violencia es dejar morir a la gente de No, hambre. Eso es no, violencia. no, no, a ver, no, Eso a ver. es violencia. No, violencia. Hacer la vista gorda porque No. yo tengo el bolsillo lleno. No, no, Eso a es ver, violencia. hace caridad que es No, ladrona vos y violenta. Pero, Lo que pasa ladrona es y que- violenta me dijiste. Claro, obvio. Pero vos no estás bien de la cabeza. No. Disculpame que te lo diga. Es- Ladrona y violenta. A ver, claro. Ladrona y violenta sos A vos ver. que te querés llenar el bolsillo y mirá No, cómo se ¿cómo? cagatea. No. ¿Viste, Sara, que en el Banco Nación contrataron a Piti, la numeróloga?, le dije a mi amiga. Brindó sus servicios durante 6 meses por al menos 1,8 millones de pesos de contraprestación. Como dijo el jurista Andrés Rosler, nos debemos un debate sobre la numerología en el sector público. Milei no se queda atrás. En la nota que sobre él hicieron en The Economist, dijeron que no tiene hijos, pero que habría contratado una medium para hablar con Conan, su perro muerto. Ignoro si esto es cierto, pero tal vez podría intentarlo de nuevo para ver si le tira unos cuantos millones de dólares desde el más allá, porque no le estarían alcanzando para dolarizar la economía. El otro día Milei dijo, la fiesta de hoy la van a pagar nuestros nietos. No sé si se refiere a sus perros clonados o, dado que no tiene hijos, si está pensando en clonarse y ser nieto de sí mismo.
Peor es Lilia Lemoine, contraatacó Sara. Dice que, comillas, es turbio que el ser humano haya llegado a la Luna. Su argumento es que no volvieron a la Luna porque aducen que perdieron la tecnología. ¡Qué burrada, Roxana! No volvieron porque ya habían probado que era posible ir, terminó la competencia con la Unión Soviética y mandar una máquina es mejor porque no arriesga la vida humana. Es que no existen vuelos comerciales a través del Océano Pacífico. De hecho, si la Tierra fuera plana, entonces se comprendería, se explicarían las rutas aéreas mucho mejor que si la Tierra fuera esférica. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos del mundo quieren ocultarle a la humanidad que la Tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda? ¿Por qué no la pone a ella a cargo del Ministerio de Educación? Así promueve el terraplanismo en todo el país. Solo así divulgaremos el terraplanismo como corresponde. Quiero ver cómo se suman a la campaña los que criticaban que Ofelia fuera diputada sin tener más formación que la del colegio secundario. La misma que Lemoine en un curso sugirió llamar tanque australiano porque no tiene la figura de una Barbie. Lemoine se doctoró en YouTube. ¿Para qué más? El respeto por el proyecto individual del ser ignorante. Eso es el liberalismo. Si la campaña Lemoine, ministra de Educación, no prospera, plebiscito para enseñar terraplanismo en las escuelas. Si no, reforma constitucional. ¡Viva el terraplanismo, carajo! ¿Dónde iremos a parar, Roxana? Cálmate un poco, Sara, le dije. ¿Sabés por qué es más fácil aceptar las teorías conspirativas que las científicas? Siguió. No, le respondo. Porque para entender las teorías científicas hay que estudiar, Roxana. Si Lemoine cree en el bulo conspirativo de que el ser humano nunca llegó a la Luna y que lo que vimos por televisión fue una película de Hollywood, le dije, no es extraño que crea en la astrología de la política llamada derecha libertaria. Si viene otra pandemia, en vez de comprar vacunas, el Estado paleolibertario nos encomendará a un chamán y a la supervivencia del más sano. Eso sí, a los que no tengan plata para pagar la vacuna, los dejará vender un hijo o un riñón. Hay que reconocer algo positivo, Roxana, me dice Sara. El electorado está dividido en tercios y el 3 es uno de los números de buena suerte para los chinos. ¿Pero qué me venís con esa magufada, Sara? ¿No tenemos suficiente con la bruja que consultó Macri cuando perdió las elecciones? La numeróloga del Banco Nación, la medium con la que Milei habla con sus perros muertos y el terraplanismo de Lilia Lemoine. Lo que pasa en la Argentina es muy sencillo de explicar. Es el péndulo, me dice Sara. ¿El péndulo de Foucault?, le pregunté. No, respondió. Es el vaivén propio de las ideologías, la dialéctica, diría Hegel, que hace que haya una tendencia mundial a oscilar entre dos perspectivas y luego, en el mejor de los casos, aparece una síntesis superadora. Mi hijo vota Milei, me dice Sara, porque lo único que lee son los nombres de las cuentas de TikTok. Mirá lo que dicen las encuestas de las consultoras X y Proyección y la que dirige Manuel Zunino. Lo votan más los jóvenes, los hombres y ahora los que tienen menos nivel educativo en zonas del interior. El otro día mi hijo me dice, agrega Sara, los trenes estatales no funcionan. Fíjate en la tragedia del 11, donde un montón murieron por el pésimo estado de los trenes estatales, cuando los funcionarios cobraban coimas para que todo siguiera igual. Yo trato de explicarle que los países que cuentan con trenes de alta velocidad tuvieron inicialmente una inversión estatal para infraestructura y luego pueden haber privatizado algunas líneas, pero el impulso inicial es estatal. El Japón, por ejemplo, el sistema de tren de alta velocidad fue construido principalmente por el Estado japonés. La primera línea se inauguró en 1964. A lo largo de los años tuvo expansiones y mejoras significativas y varias empresas ferroviarias privadas japonesas también operan algunas líneas. Sin embargo, el desarrollo inicial y la construcción del sistema fueron financiados principalmente por el gobierno japonés como parte de sus esfuerzos de desarrollo económico y modernización del transporte. Además, me dice Sara, creen que las empresas privadas son almas bellas que nunca generan daño. Le conté, por ejemplo, las matufias de Nestlé, una empresa que esconde miles de muertes por sus fraudes y mentiras, pese a que uno piensa que es tan pura como blanca es la leche en polvo. En 1835 crearon un supuesto sustituto de leche materna que estaba compuesto por pasta de leche y azúcar. Su mismo creador admitió luego que no era apto para el uso diario y eliminó la pasta de leche de la mezcla. Luego inventó un supuesto sustituto de la leche materna compuesto de leche y cereales. Fue aprobado por muchos médicos y su empresa se expandió. Inventaron el chocolate con leche y el Nescafé. Después Nestlé vendió la empresa, que se fusionó con otra de la competencia. Hacia 1970, médicos de varios continentes empezaron a preocuparse por el ascenso de la malnutrición y en las infecciones de bebés muy pequeños que ingerían los productos Nestlé como sustituto de la leche materna. Luego descubrieron que la leche en polvo había sido elaborada bajo pésimas condiciones higiénicas. No esterilizaban bien las botellas en las que fabricaban la preparación o el agua no era potable. ¿Pero por qué se siguieron vendiendo los productos Nestlé?
porque la empresa tenía un convenio con médicos y hospitales, y las enfermeras decían a las madres que alimentar a sus hijos con leche en polvo Nestlé era mejor que amamantar de forma natural. La empresa contrató enfermeras falsas encargadas de entregar muestras gratis del producto a las madres para que cuando esas muestras se acabaran, las madres ya no estuvieran en condiciones de amamantar. Hubo un gran escándalo internacional y se estima que miles de bebés murieron o sufrieron una falta de nutrientes esenciales. Y así como es posible contar la historia tenebrosa de Nestlé, es posible también contar la historia tremebunda de muchas otras empresas. Lo cierto es que el partido de Milei no quiere disminuir el gasto público en todas las áreas. Planea cerrar ministerios como el de Salud, Educación, Trabajo y Medio Ambiente y redireccionar ese presupuesto a las Fuerzas Armadas, yendo de 0,6% del PBI al 2%. ¿Y por qué quiere cerrar los ministerios de Trabajo, Salud, Educación y Medio Ambiente? Mi amiga Sara me dice que es porque ahí ven todo el zurdaje, todo lo que Milei califica como una aberración. Justicia social, aberración. ¿Y por qué incrementar el presupuesto militar?, me dice Sara. Latinoamérica es una de las regiones con menos guerras del planeta, así que no queda otra que suponer, a juzgar por el pasado militar de América Latina, que esas armas podrían ser usadas contra los propios ciudadanos. No al gobierno que garantiza mi atención médica, pero sí al gobierno que controla mis misiles. No seas exagerada, le dije a Sara, no creo que haya un golpe de Estado. No me refiero a eso, dice Sara, sino a la posibilidad de que los militares desfilen por las propias calles del país y no precisamente el día de la independencia. Dicen que el gobierno no debe interferir en la aportación de armas del ciudadano, siguió Sara, pero ¿alguna vez viste que alguien lleve un lanzacohetes para ir a comprar pan? Solo voy a la panadería, necesito un arma para protegerme de las baguettes peligrosas. Y si le robás el auto, el reloj o las zapatillas caras, Pepito el pistolero te mata. Y las contradicciones no terminan acá, me dice Sara. Abogan por impuestos mínimos, pero al mismo tiempo disfrutan de las carreteras y servicios públicos financiados por impuestos. El votante de Milei solo quiere pagar por la parte de la carretera que usa él. Defienden la desregulación empresarial, pero pueden estar a favor de regulaciones más estrictas en cuestiones sociales. Libertad para los negocios, pero regulaciones para decidir si tenemos o no un hijo. Apertura de mercados y libertad individual, pero no para los inmigrantes que quieren trabajar aquí. Una forma en que tratan de defenestrarte en las redes sociales si cuestionas a Milei es haciendo una suerte de prontuario para rastrear si vivís del Estado. Igualito que en otras épocas rastreaban si tenías algún pariente judío. ¿Qué digo otras épocas? Hoy si tenés un apellido judío suponen que sos sionista porque tienen una mezcolanza bárbara en el bocho. No saben si el judaísmo es una religión, una etnia, un partido político, una empresa de turismo especializada en Medio Oriente o una persona que lo único que quiere es comer y reventar junto a sus familiares 2 veces por año. Traigo buenas noticias. El insulto más frecuente que profieren los jóvenes de Milei a los plus 50 o 60 es vieja meada, pero también se lo dicen a los varones, viejo meado. No son sexistas, pero los insultos que más me gustan son los de quienes defienden al feminismo hegemónico. Me dicen que me ocupo de los derechos de los varones para levantármelos. Eso significa que, a diferencia de los muchachos de Milei, aún me consideran dentro del mercado amoroso. Eso a mi edad me hace sentir fenómeno, aun cuando ya estoy retirada y en pareja hace 23 años. La candidata a vice Villarruel me bloqueó en Twitter sin que hayamos intercambiado idea alguna, sin que me haya referido a ella con una sola palabra despectiva. Milei me bloqueó hace años del mismo modo. Menos liberales no se consigue. Al día siguiente, Twitter o X, como prefieran, me propone seguir a Villarruel. El algoritmo le estaría fallando a Elon Musk, ¿no? What the fuck? Ya que estamos con Villarruel, y ya que les encanta rastrear si quienes discrepan con ellos lo hacen porque son empleados del Estado, el primer trabajo registrado de Villarruel fue como diputada a los 46 años, hace 2. Ella se defiende diciendo que trabajó en negro como el 40% de los argentinos. Puede haber trabajado en negro como secretaria de muy joven, démosle el beneficio de la duda, pero ya recibida de abogada. ¿Será otra abogada exitosa como la que ya conocemos, que vivió la mayor parte de su vida del Estado? Que es, o casualidad, lo que el partido de Milei cuestiona, ser parte de la casta de los que solo viven del Estado en su calidad de políticos. Lo cierto es que el único empleador que puede corroborar Villarruel en toda su vida es el Congreso de la Nación. La Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, de la que participó, no presenta balances desde el 2013 y no tiene capital registrado. Villarruel tiene 48 años, pero en AFIP recién empezó a hacer aportes hace 4. Milei defiende un Estado mínimo y cuando digo mínimo me refiero a algo tan pequeño que es casi invisible, cabe en un bolsillo, un Estado bonsái. Pero ¿cómo se tiene un Estado mínimo y al mismo tiempo se defiende la propiedad privada?
¿Esperamos que por generación espontánea surjan Batman, Superman, el Zorro y el Santo que luchen por la justicia? La próxima vez que llamen al 911 responderá un contestador automático que diga: si tiene una emergencia, presione 1, si precisa una pizza, presione 2. En fin, la derecha libertaria es un concepto interesante, un poco como intentar cuadrar un círculo. Decíselo a mi hijo, aulló Sara, que recorre toda la casa en calzones gritando: fuera el gobierno de nuestra vida, por el derecho a vender nuestros riñones en eBay y construir misiles nucleares en el garage de casa. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del empresario. Dejé a Sara protestando con la cara todavía más desencajada y me volví a casa pensando: Argentina ya es demasiado divertida. Necesito, por favor, que vuelva a ser aburrida. ¿No creen? ¡De comunista! ¡De rojos radicales! Y a mí no me decís loco. ¿Qué tengo yo de loco? ¿Qué tengo yo de loco? No pasó nada, Luis. No. Estamos normales. Estamos normales todos. Zurdos, hijo de tienen. Las pelotas voy a pedir Estado. El Estado metete en el la madre.